¿Cómo andan, queridos amantes de la tecnología, queridos amantes de la movilidad? Cafecito de por medio mediante. Hoy voy a ver uno de los casos de mayor éxito, diría mundial, pero seguramente de habla España, tan bien documentados como este, muy pocos. Vamos a ver el caso de Nicolás, que es muy especial para este canal, que colaboró muchísimo y él es muy generoso. La verdad que no lo voy a decir, pero un caso tan bien documentado de 10.000 kilómetros en un monopatín eléctrico Xiaomi M365, y él va a contar su experiencia. Como ya saben, hicimos un video a los 4.500 kilómetros, que ya era un caso de éxito en la micromovilidad, y ahora va a contar todo su caso de éxito hasta los 10.000 kilómetros, cómo llegó a los 10.000 kilómetros, qué tuvo que cambiar, qué tuvo que arreglar, qué tuvo que reparar, qué problemas tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que tuvo muchos problemas, pero esto valida seguramente la micromovilidad a nivel mundial. No sé cuántos casos hay a nivel mundial con 10.000 kilómetros en un Xiaomi M365, y también no sé cuántos casos tan bien documentados, porque como saben, él es un sidekick en este canal, es un compañero impresionante en este canal y ha aportado muchísimo conocimiento. Él nos lo dice, él es una persona muy humilde. Estaría bueno que voy a dejar su Instagram, su YouTube, todo para que vayamos a rendirle el tributo que se merece, el reconocimiento que se merece por haber llegado a los 10.000 kilómetros en un Xiaomi, y todas las buenas decisiones o malas decisiones que ha tomado, que lo hicieron efectivamente. Las buenas le ganaron a las malas y por eso llegó a los 10.000 kilómetros, y le hago unas pequeñas preguntas de cómo fue que pasó todo. Así que muchas gracias, Nico, por estar siempre en el canal, por aportar muchísimo y por ilustrarnos a todo el mundo de que la micromovilidad es posible y que los patinetes no son todo lo malo o todo lo bueno, etcétera, con sus matices siempre, como toda persona de bien, como toda persona. Así que muchas gracias, Nico. Ahora los dejo con la entrevista y al final a ver, me dicen qué opinan, qué pasó, qué piensan. A ver, la primera vez que pinché fue con las de 8.5 al mes prácticamente de comprar el monopatín. Estamos hablando de ¿Cuántos kilómetros? 15 de junio de 2019. Tenía menos de 200 kilómetros. Menos de 200 kilómetros. Sí, con 8,5. Con 8,5. En ese momento estaba esperando las ruedas de 10. Sí. Que las había pedido ahí En China. en China. Y cuando llegaron, estuve prácticamente un mes sin usar el monopatín, porque no tenía forma de parcharlo, no sabía en ese momento. Y cuando me instalaron la rueda de 10, sí, oficialmente creo que era de los primeros que tuvo rueda de 10 en la Argentina. Sí, no conocía a nadie. Nadie, sí. Y a partir de ese momento, a partir de los 200, un poco más tal vez, de kilómetros, ruedas de 10 con el líquido slime que me instalaron en ese momento. Sí. Y creo que tuve alrededor de 7.000 o casi 8.000 kilómetros sin pinchar con el... No te puedo creer. Sí, eso lo investigué recién en las fotos de Google, así haciendo los cálculos. Que ¿hasta qué tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó entonces? De eso, ¿cuánto? 300 kilómetros hasta 8.000 kilómetros. Sí, menos de 300 kilómetros con las de 8.5. Pinché y llegaron las ruedas de 10, ¿sí? Con el líquido slime que me instalaron en las dos. Y se dio eso, ¿no? Después hice el cálculo, no había pinchado y inflado muy pocas veces. Es decir, creo que no controlaba la presión. Después, ¿qué pasó? A partir de los 8.000 kilómetros hubo, no sé, un pinche, no sé qué fue lo que sucedió, perdió la presión y ya no me quedó otra opción que llamar a alguien que me pague. ¿Pero eso fue en la de adelante o la de atrás? Me parece que eso fue en la de adelante, que tuvo un problema. Ok. Pero después de 8.000 kilómetros con la de 10. Ruedas de 10. Y a partir de ese momento, porque no sé, hay un mito popular que dice que el líquido slime no sirve en el monopatín. Sí. No, mejor no, porque te arruina la cama. Sí, siguiendo las recomendaciones de los que saben. Empecé a tener las ruedas de 10 sin el líquido slime, y ahí pinché lo loco. ¿Sí? ¿Pero cuánto tiempo físico pasó entonces? ¿Vos dijiste julio de 2019 más o menos, dijiste? Sí, 7.000 kilómetros con ruedas de 10 y slime, ¿cuánto habrá sido eso? Más de un año. Un año y medio. Sí, mucho tiempo, casi. Dice el cálculo, un 70% de la vida útil que tiene el vehículo fue con ruedas de 10 y slime.
Después de ese momento, bueno, con las ruedas de 8.5 estuve Nada, claro. nada. Aparte en un momento tuve un accidente que prácticamente ni lo usé. Claro. Y después las ruedas de 10 solas, ¿sí? Un promedio de 1 o 2 meses y pinchado. Pero conservaste la misma cámara, ¿empezaste a parchar la cámara o la cambiaste? No, me la cambiaron, sí. ¿Te cambiaban directamente la cámara? Cambio de cámara y pinchar, no sé si por una cuestión de negligencia mía, de no controlar la presión, o porque me acostumbré también a no controlarla en toda la experiencia que tuve con las ruedas de 10 y el slime. Estaba más relajado. Sí, estaba más relajado. No sé, habría que hacer los estudios pertinentes. Lo que sí es que desde que dejé de tener el líquido slime, de hecho tengo una publicación en el grupo de micromovilidad que se llama Relato de una pinchadura y específico. Sí, me Son acuerdo. 6.500 kilómetros con el líquido slime. Hago todo un relato irónico de la situación. Ahí lo que decías que el slime te permitió continuar. Me dio la sensación, creo haber sacado esa conclusión en mi experiencia, tal vez pudo haber sido suerte, ¿no? Eso también está el factor suerte, pero lo que yo puedo decir es que fueron más de 7.000 kilómetros con las ruedas de 10 y el slime sin pinchar y prácticamente sin revisar la presión. Eso también es un detalle importante. Claro. Hice un 70% de la vida útil del vehículo que Con ya esa tiene rueda. con esa rueda. Después los demás, sí, últimamente estuve pinchando a lo loco, ya perdí la cuenta, no podía, como loco. Y Claro. no volví a ponerle el líquido porque no lo compré, Claro. y porque me dijeron que no es recomendable, porque se arruina la cámara. De cualquier manera, siempre me dan El una cámara nueva. resultado, claro. Aparte, siempre tuve que comprar una cámara nueva. O sea, nunca se pudo parchar bien, salvo algunas ocasiones. Claro. De cualquier manera, hicieron muy bien el trabajo, siempre. Pero parecía como que Igual no era la recomendable. La No sé. cubierta es la misma. No cambiaste la cubierta. No, la todavía. cubierta No la cambiaste estando todavía. ahí. Sí, y No cambiaste. me da buena- No. ¿Y los componentes, algo que se te haya roto, que hayas tenido que cambiar o que ya no funcione Nada. o algo? El guardabarro, ¿no? El guardabarro, sí. Y creo que por las caídas que tuve, básicamente. Fue los momentos donde tuve mayor presión. Y todas esas caídas, todas las malas decisiones, sucedieron en los primeros 1.000 kilómetros Ujú. de haber tenido Muy el interesante. monopatín. Ese fue un periodo de aprendizaje tremendo, de cometer boludeces, productos de la ansiedad, ¿sí? De querer experimentar Claro. cosas nuevas. ¿El guardabarro cuántas Conocer la veces? ciudad, sí. ¿Cuántas veces lo cambiaste entonces? Mira, la primera vez que partí el guardabarro, lo que hice fue a lo rata pegarlo Claro. con no sé, me parece que era con este cemento de contacto, Ah, ¿sí? ok. Oxyram. Y eso me tiró unos meses, hasta que ya no se podía sostener más, y yo seguía pegado. Y bueno, a partir de ahí compré una pieza 3D que estaba ahí por Mercado Libre, con dos partes impresa en dos partes, y esa hasta ahora no tuve problemas. Es cierto que mi conducción cambió muchísimo Claro. en el último tiempo y no tuve ningún accidente, no se me ha caído el monopatín, salvo algunas ocasiones Claro. muy puntuales. Pues la verdad que me ha dado muy buenos resultados. ¿Y la luz trasera la tenés todavía? No, porque la perdí con la vez que se partió el guardabarro por primera vez. ¿Sí? Ok. Porque esa vez fue una caída fuerte. ¿Sí? Esa vez. Se me cruzó un viejo en el monopatín. Eso es un tema para hablar. Sí, vamos a hacer otra de caídas. De sí. caídas. Sí. Sí. Fue principio de... O sea que reemplazo solamente. ¿Cambiaste una vez la cubierta? Sí. ¿Cambiaste que el guardabarro 1 o 2 veces? El guardabarro lo cambié una vez. Una vez cambiaste el guardabarro, la luz nunca la cambiaste. No La tenés- luz trasera no la cambié, no Con- me pareció la- necesaria. Compré esas de... Ok, la cubierta nunca la cambiaste, o sea, cambiaste una sola vez. ¿Y la pantalla algo cambiaste? Nada, no, nunca cambié la pantalla. En cuanto a las decisiones que considero que no fueron del todo buenas, el tema de comprar upgrades o artículos de plástico que se Claro. perdieron, por ejemplo, soporte del celular, sí, eso es muy peligroso. El Todas cosas ganchito. todos los upgrades, todas esas boludeces, la verdad que llegué a la conclusión en que no sirven para nada. Claro. Ni siquiera el soporte de guardabarro, me parece Claro. que se me rompieron todos. ¿Sí? Ah, ok. Al principio le compraba el soporte de guardador porque parecía algo Claro. muy útil, muy necesario. Todo se me partía. Se Me te partían partían todo. igual. Y sí, y ahora tengo un guardabarro sin soporte
hace prácticamente 4.000 kilómetros. Claro. O sea, y los kilómetros, la verdad, estaba haciendo el cálculo, ¿no? A los 3 meses, estaba viendo en mi Instagram, a los 3 meses de tener monopatín había llegado a los 1.000 kilómetros. ¿Sí? Y hice un cálculo, hacer las divisiones. Sí, más o menos. Sí, más o menos unos 11 kilómetros por día. ¿Sí? Por día. Sin contar todo lo que era el uso recreativo. Claro, ¿sí? claro. Sí. Vos lo usabas para ir a trabajar y todo. Para ir a trabajar, y hubo muchos días, en la semana había 2 días que hacía un recorrido mucho más extenso para ir a Parque Patricios, y eso habría que sumarle también. Entonces, un promedio. Claro, el promedio te termina en 11, pero porque es todos los días. Claro, todos los días. Sí, claro, sí, exactamente. Sí. Y los días, ¿te acuerdas al principio? Toda la euforia. Sí, claro. Todas esas. Claro. Explorar la ciudad, conocer un montón de destinos. Claro. Sí, eso la verdad que sumó y no está contabilizado. Está bastante... está feo, no está estético, es decir, podría haber mejorarlo. No, pero te pregunto por lo necesario, lo de mantenimiento. Nada. No me parece necesario tampoco, Okay. De hecho me lo complementé con unos buenos guantes, porque claro, lo que pasa con los puños es que se desgastan esos puntos que te perdés grip. Claro, y empieza a resbalar. Eso se puede cambiar, por supuesto. No lo hice porque no tuve ganas de hacerlo. Claro. Al principio uno tiene un montón de ganas para un montón de comprarle tonterías, esto, comprarle lo otro y cosas innecesarias, y después con el tiempo se va acá afuera. La patita tampoco la cambiaste. Claro, no, tampoco. La patita es la misma. No. Embellecedores, todo original. Todo original. Y bueno, podría hacerlo más. ¿Y los frenos hasta ahora? Los frenos, mirá. Otro detalle importante, lo que siempre utilizo es el freno mecánico, básicamente, porque el firmware que me pasó Tomás, un chico el conejo, el conejo me lo pasó a partir de los 1.300 kilómetros empecé a utilizar el firmware conejo. Supuestamente es el firmware que más consume autonomía, pero bueno, es el que más me gustó. El más picante, con una conducción muy suave, ¿sí? Sentí que tenía un control total, a diferencia del otro firmware donde se siente mucho el freno regenerativo o que no podía controlar el tema de la aceleración. Acá acelera fuerte, pero lo siento más, tengo más control del vehículo. Claro, más controlado. Tal vez porque se siente la vela, ¿no? Es el impulso natural. ¿Sí? Claro, cuando deja de acelerar sigue corriendo. Sigue corriendo, no está ese freno regenerativo que frena ahí, que se frena, o que da la sensación que cuando aceleras, por ejemplo, cuando tienen ese freno regenerativo, hay como un envión de más, ¿viste? Que a veces se siente esos enviones que no sé a qué se debe eso. Con este firmware no, es decir, acelero lo necesario y avanza lo que uno siente que está acelerando. Sí, no hay un envión extra. Eso es lo que yo siento. Pensé que era el firmware que más consume y que más me iba a dañar las baterías. Las baterías, claro. En un momento decía, voy a arruinar el vehículo, voy a tener que cambiar al poco tiempo. Claro. Y la verdad es que por el registro que tengo del firmware, de la aplicación M365 Tool, el monitoreo de las baterías, está todo impecable. Está todo igual. Otra cosa antes de entrar al tema de la batería, vos en un momento era tu único vehículo y en un momento empezaste a tener otro monopatín. Sí, tuve otro monopatín para complementar, que ya tuve muchos problemas. El Foston Pro lo compré usado, tuve algunos problemas. Bueno, y el otro, el Dimotion también. ¿El Dimotion? El Movo. El Movo también. Claro, por eso. Ya te habías olvidado. Sí. Que ese tenía 12 kilómetros de autonomía. No, lo digo para que también la importancia de tener un vehículo como de sparring, ¿no? También como decís, bueno. Exactamente. Para no dañar tanto el CIM, en un momento dijiste, bueno, por la duda empiezo a probar con con el otro. Cierto, claro. Tal cual. El Movo llegó un momento que lo empecé a utilizar para determinados fines o para salir con mi pareja. Pero en distancias muy cortas. Distancias cortas. El Foston Pro que compré con suspensión, ahí sí lo empecé a complementar para ir al trabajo, para no usar tanto Xiaomi. Pero bueno, ahora que tengo en reparación el Foston Pro, uso el Xiaomi hace como un mes. Exclusivamente. Está bien. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las baterías. En principio, si cambiaste la batería. Nada, no está. En la batería original del día 1. ¿Y de autonomía cuánto perdiste? Eso también es algo para
para analizar. Al principio el Xiaomi M365 me daba una autonomía con 82 kilos de peso de 16 kilómetros. Nada más. 17, sí, más o menos. Empezando, sí, yo creo que lo compré en invierno. Claro. Los primeros registros fueron de esa velocidad. Sí, al palo, sí, siempre al palo. Después, cuando empecé a tener un uso más racional, del acelerador, sí, controlando, nivelando eso, sí, usándolo en modo eco, por ejemplo, cuando sabía que iba a ser un trayecto muy largo. Llegué a un máximo de 23 kilómetros en buenas condiciones. El récord, digamos. Sí, el récord. 23 kilómetros modo eco, muy tranquilo, velocidad de la bicicleta o menos. Claro. Hace esas veces que íbamos a 18 kilómetros, sí, por ahí. Muy tranquilo, y un récord, mira, 23, un montón. Está bien, está muy bien. Eso con un firmware, sí, modificado tal vez, o modo eco. Pero siempre con el conejo o algo. El conejo lo que tiene es que siempre ya gasta de más, sí, en la salida. Claro. Incluso el modo eco también es fuerte, es bastante. Okay. Sí, entonces yo lo medía, lo iba cambiando o simplemente evitaba acelerar tanto. O sea, a veces si estabas en un apuro de batería cambiabas el firmware. Claro, a veces cambia el firmware y en el último tiempo ya ni siquiera cambia el firmware. Lo que hago es no acelero tanto, sí, básicamente ayudo un poco en guión, trato de no subir lomas forzando el motor. Claro. Sí, esas pendientes, así las subo con el motor, no. Vas caminando. Okay. Esos son los cuidados que tengo. ¿Qué tuviste? ¿Y el cargador siempre usaste el mismo cargador? Siempre el mismo cargador. La verdad que hasta ahora no tuve ningún problema con el cargador. Entonces la autonomía al día de hoy y al día que empezaste, mira, ¿es igual? Es igual. A ver, en cuanto a la aplicación no veo que haya cambios. ¿No? ¿Vos viste algún deterioro en las baterías? No. A mí me da este firmware conejo. Debe haber unos 13 kilómetros que son suficientes para ir al trabajo y volver. Lo que pasa es que yo lo que hago es cargarlo siempre que estoy en el trabajo. Claro. Sí. Cuando puedo cargarlo, lo cargo. Si estoy 3 horas en el trabajo, voy a otra escuela o tengo que pasar por mi casa en el camino para ir a otra escuela, tengo un tiempo para cargarlo, siempre. ¿Sí? Claro. Entonces nunca permito que se descargue por completo la batería. ¿Sí? Eso pocas veces se me ha descargado por completo. ¿Sí? Las primeras, sobre todo, que quería hacer el cálculo de la autonomía, claro. Llegaba al máximo. En el último tiempo no, siempre con el cargador, sí, cargando. Y siempre cargador original y siempre que pudiste lo cargaste. O sea, que llevas el cargador con vos. Lo llevo conmigo, sí, en la mochila, con los útiles, libros que tengo que llevar para el trabajo. Y siempre que puedo, 1 o 2 horitas en trabajo. Claro, lo cargas. Cargo y me basta y me sobra. Ahora bien, podría cambiar el firmware al original, en modo eco, siendo más tranquilo, y yo creo que me daría exactamente lo mismo. De hecho, hace poco probé, es decir, sin forzarlo tanto, y me dio una autonomía muy decente, ¿sí? De 19, 20 kilómetros. Claro, lo mismo. Lo mismo, sí. Sí. No se degradó nada. Otra cosa que nunca lo dejaste de usar en este tiempo también, ¿no? No hubo momentos. A ver, un máximo de tiempo de 2 días sin usar, sí, pero. ¿Te lo llevaste de viaje incluso, no? De viaje, me lo he llevado a la costa, a Pinamar, San Bernardo, sí. Me llevaba conmigo abajo del asiento, sin problemas, a todos lados. ¿Y el plegado lo sentí diferente? ¿Algo no sentís nada? Tuvo un problema de ese ruido que se llama el chillido que hace, que lo solucioné con una cinta aislante. Le rellenaste un poquito. Ni siquiera tuve que comprar ese artículo. La impresión 3D. Que lo compré al principio, esas compras innecesarias que uno hace. No me sirvió. No sabía cómo entraba, no había forma. Y aparte seguía haciendo, no había forma de plegarlo o de ponerlo en su posición. Y dije, bueno, a ver cómo se puede solucionar. Y me fijé en YouTube una cintita y ya está. Y dejó de hacer ese chillido. Y después nunca más, no tuvo. Y eso que yo lo pliego siempre, últimamente con la pandemia, que lo exigían. No lo habré plegado 1 vez por día, mínimo. Claro, cuando vas a trabajar lo tenés que plegar. Sí, muchas veces. Últimamente no lo hago, pero durante todo el 2020, 2021 al principio,
plegando todo el tiempo. Lo plegás mucho, claro. O sea que, bueno, está bueno. Para repasar las actitudes entonces que tuviste con la batería, Sí. siempre cargaste que pudiste, Sí. siempre te llevaste el cargador con vos, por ende, ¿no? Lo usaste muy seguido, con un mínimo de 2 días de diferencia. Exactamente. Compraste un solo guardabarro, compraste una sola cubierta de 10. Compraste, y después no mucho más, compraste muchos accesorios 3D, pero que no conservaste solamente el guardabarro. Digamos. Exactamente. Las cubiertas de 10 llegaron en el 2019, 20 de agosto del 2019. Llegaron las cubiertas de 10. Yo había comprado en junio, 15 de junio, el monopatín. Y la verdad es que, claro, ¿no? Fueron, como puse en ese artículo que escribí, ¿sí? 7.500 kilómetros o más sin pinchar. Okay. Después pinché a lo loco cuando pasé a las ruedas 10 sin el líquido. Ahora bien, yo no sé si es la causa del líquido o una cuestión de suerte. No, y también las propiedades de la cubierta que ya tienen tanto tiempo, Puede ¿no? ser también. No solo del uso, sino del tiempo, porque eso, viste, no es eterno. Por ahí la cubierta vos no ves que perdió el dibujo, pero sí habrá perdido. Pues digamos, no tenemos una vista de átomos, ¿viste? No podemos ver los átomos, por ahí podemos ver si tienen o no menos dibujo. Y bueno, para cerrar te voy a preguntar un consejo, algo que vos quieras decirle a la gente que esté pensando en comprarse un monopatín o su primer monopatín, ¿no? Que vos decís, bueno, vos acá como que estás validando el uso del monopatín. Claro. ¿Viste? A ver, a los fines de un uso funcional, utilitario, yo creo que no basta más que esto, ¿sí? Sí, y más si uno necesita portabilidad, ¿sí? Practicidad dentro de un ámbito urbano, por supuesto. ¿Sí? Yo va a hacer 6 kilómetros, vuelvo a otros 6 kilómetros, sabiendo que tengo el cargador. Después todo lo demás son valores añadidos o necesidades muy puntuales. Si yo necesito hacer 15 kilómetros de ida, 15 kilómetros de vuelta, ya estaríamos hablando de tener un monopatín, ¿sí? Con mucha más autonomía, más peso por supuesto, o en su efecto una bicicleta. ¿Sí? Pero la verdad es que con estos 10.000 kilómetros que ahora voy a cumplir, la verdad es que estoy más que satisfecho. Y por lo visto, ¿sí? De acuerdo al monitoreo de las baterías, lo que estoy viendo, no hubo mucha degradación, ¿sí? Claro. Teniendo siempre esos cuidados, no dejando que y vos, algo que no te pregunté, vos en las canaletas, ¿qué actitud tenés? Para si ves que hay un pozo o algo, eso es otra cosa. Porque no te lo pregunté. Como te dije en su momento, al principio, sí, debido a la ansiedad, tal vez a no tener mucha experiencia, a confiarme de la ciudad, la conducción propia y de los demás, de creer que uno tenía todo claro. Sí, cometí muchos errores. Ahí, bueno, se me ha caído el monopatín, todos los detalles que ves son de la primera etapa, sí. De las veces que me caí o que andaba con una sola mano a 30, sí, me has visto caer a 30, sí, una locura. Y bueno, una vez me accidenté con ese tema de que tenía el portacelular, se me cayó el celular y ahí fue un problema ahí, una fractura. Y después todo lo demás, errores de inexperto, ¿sí? De ansioso, en esos primeros 1.000 kilómetros de aprendizaje. Después, la vida, ¿no? te mide, te va poniendo, te va pasando factura y decís, no, espera, esto no hay que tomárselo en serio, no es una boludez, no es un juguete. Sí, estás expuesto. Entonces empezás a tomar recaudos y a cuidar el vehículo también. Cuidándote vos y cuidando el vehículo. Y bueno, las canaletas, por supuesto, un leve salto, no saltar cordones, todo eso me parece innecesario. O sea, una canaleta que haces como que te pones en punta o un poquito, pero no es que te bajás en la canaleta. No me pongo en punta, ya sabemos que es un pequeño saltito, yo lo que hago es eso, un pequeño salto. Claro, le sacás un poquito de peso. Sí, saco un poco de peso, tal vez bajo un poco la velocidad, ¿sí? No la ataco con todas. Uno siente cuando lo estás dando al límite, lo estás llevando al límite, cuando no son vehículos que están pensados para ese tipo de estrés, esas exigencias. Sí, tampoco salto cordones o bajo cordones. Y hay un secreto. Yo siempre seguí las recomendaciones que iba escuchando, principalmente las tuyas, Facu.
en principio de no intentar forzar el motor, ¿sí? Por las pendientes, de subir pendientes a lo loco, o hacer muchas descargas completas, ¿sí? También esos datos los tendría que pasar, claro. ¿sí? Cuántas, pero siempre cargar el monopatín si es posible, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando llego al laburo, ¿sí? Debo llegar con un 63% de batería, ¿sí? Más o menos, y cargo, ¿sí? Y prácticamente si salgo con la batería completa o casi completa. Pero esos, no sé si eso ayuda o no ayuda a la vida útil. Sí, claro. Y bueno, y no dejarlo inactivo por mucho tiempo. Claro. Esas dos cosas hiciste claramente. Porque parece que, bueno, según lo que había leído, ahí empiezan los problemas, ¿no? Cuando uno deja el monopatín durante meses sin usar. Sí, en tema de batería sobre Creo todo. que sí, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Nico. No, por favor.